prefería morir escribiendo poemas. Un amigo decía que si los escritores importantes de este siglo son como grandes cordilleras, Octavio Paz era los Himalayas. Se entendió con la historia, se entendió con la poesía, dio una gran batalla por las libertades, amó apasionadamente a su país. Octavio Paz fue en todos aspectos Premio Nobel de Literatura en 1990, el autor mexicano Octavio Paz ocupa un lugar privilegiado en el escenario de las letras contemporáneas. Su extensa obra abarca poesía y ensayos de temas tan diversos como antropología, literatura, arte y política. Entre los que se destacan El laberinto de la soledad, un profundo estudio del carácter mexicano, y La llama doble, un análisis del amor y el erotismo. Como diplomático, periodista e incluso como activista político, estuvo en España, Francia, Japón y la India. Enriqueció su obra con la experiencia de sus viajes. For a writer, it's very important to have many professions, to have experience in life, to be diplomat, to be butcher, to be diver, and to be a journalist, because the journalists see life as action and movement. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba. Las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Octavio Paz nace en 1914. Su infancia transcurre en la casa familiar en el antiguo Mixcoac, que hoy es un barrio de la Ciudad de México, pero que entonces era un poblado claramente separado de ella. I think I had great moments of happiness with my family. We had lived in a old house with a garden with trees. I have some cousins who went to play with me. But I was a solitary child because I was live among grown-up people. My grandfather, my mother, my father, and my aunt. Niño entre adultos taciturnos y sus terribles niñerías, niño por los pasillos de altas puertas, habitaciones con retratos, crepusculares cofradías de los ausentes, niño sobreviviente de los espejos sin memoria y su pueblo de viento. El tiempo y sus encarnaciones resuelto en simulacro de reflejos. En mi casa, los muertos eran más que los vivos. En Paz confluirían una familia paterna orgullosamente criolla, asentada en México desde hace varias generaciones, y una familia materna de origen andaluz. Su madre, Josefina Lozano, era española, era bien inteligente, bien viva, una chaparrita con unos ojos que heredó Octavio Paz. De su línea paterna heredó una tradición literaria y combativa. El abuelo fue un prominente intelectual liberal que luchó contra la intervención francesa y posteriormente fue partidario del presidente Porfirio Díaz. Este abuelo, además de ser un notable escritor, fue un hombre de acción política. Sus memorias son como novelas de aventuras de capa y espada. Hay escapes de prisiones, alianzas con bandos políticos. El abuelo y el nieto establecieron una relación que se trataba de una situación de dependencia entre un abuelo ilustrado, interesado, apasionado por la historia de México y por las ideas políticas y sociales, y desde luego por su expresión literaria.
Al igual que su abuelo, su padre fue un activo periodista político. My father was a political man. He was revolutionary in one moment with Zapata. Tenía una actitud de combate, de beligerancia, de actividad periodística también en revistas de la época y periódicos de la época, siempre alrededor del proyecto agrarista de Zapata, ¿no? He knew the peasants. He had fought for them. He was a lawyer, but he was doing a good work for the peasants. And then through him I met the Mexican people. And that was an experience that for me has been decisive. Tú tiendes a tu mujer en la hamaca y la cubres con una manta de latidos. Tú eres justo y tierno y solícito con tus pollos, tus cerdos y tus hijos. Como la mazorca de maíz, tu Dios está hecho de muchos santos y hay muchos siglos en tus años. Tú llueves la lluvia de flores amarillas, gotas de sol sobre el hoyo de tus muertos. En la casa del abuelo había una biblioteca muy importante y la tía hacía que frecuentara la poesía, primero la poesía española y después la poesía universal. En un ambiente familiar donde convergen la actividad política y literaria, Octavio Paz descubre su propia vocación poética. No sería difícil conjeturar, desde luego, que Paz, desde muy niño, habrá sido, como lo fue todavía de grande, inclusive de viejo, una persona asombrosamente dispuesta a ser cautivada por la sonoridad de las palabras. It's very difficult to say when exactly, but must be 9 years or 10 years. Suddenly I start to try to compose, to combine words with sounds. Poetry starts with the ears more than with the brains. Then the interplay between sounds and meanings. All these sounds had a meaning suddenly. I was writing the poem, but the poem in some way was writing itself. Estoy en donde estuve. Voy detrás del murmullo. Pasos dentro de mí. Oídos con los ojos. El murmullo es mental. Yo soy mis pasos. Oigo las voces que yo pienso. Las voces que me piensan al pensarlas. Soy la sombra que arrojan mis palabras. You know, a poet starts always making imitations of other poets. I used to read a lot of the symbolist poets of this period and romantic poets, and I wrote so-called love poems were not real love, but the aspiration of love. Los poetas que más influyeron en su periodo formativo fueron los poetas mexicanos del grupo de los contemporáneos, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta y José Gorostiza, y los españoles de la generación del 27, García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti. En 1932, Paz ingresa a la universidad para estudiar Derecho. En aquel entonces se creía que la abogacía era la carrera apropiada para alguien con vocación por las humanidades. I went to the university, and that was the great change when I discovered two things. First, my real feelings, and also the discovery of the real modern poetry. I was 22 when I read The Wasteland, and I was fascinated by the structures. And said, finally, modern poetry can introduce modern society and history in a modern poem. La poesía del escritor angloamericano Thomas Stearns Eliot sería una influencia determinante para Paz. En los años 30 la historia lo era todo, no había escritor que dejase de considerarla. La historia era un espejo, era un juez, era un tribunal, era un paisaje en el cual cada persona o cada sociedad se insertaba. And in this moment we were obsessed with the philosophical problems became political problems for our generation. Es la década en la que la militancia poética
es sinónimo de la militancia política. Activarse en la poesía supone, desde luego, una implicación social y una implicación revolucionaria. En 1937, a los 23 años de edad, Octavio Paz abandona a la vez la casa familiar, la universidad y la Ciudad de México. I decided I didn't want to have a professional career, to be professor, to be lawyer, to be anything. I want to be a poet and also a revolutionary. And I went to Yucatan with some friends to found a school for sons of workers and peasants. Se fue como militante a crear comunas socialistas en el sureste de México, en Yucatán, donde había rebeliones populares. Él fue corriendo a ser testigo de ellas, a ayudar en algo. La experiencia yucateca lo motiva a escribir el poema Entre la piedra y la flor, en el que denuncia la situación de abandono a la que se enfrentaban los descendientes mayas. Desde hace siglos de siglos, tú das vueltas y vueltas con un trote obstinado de animal humano. Tus días son largos como años y de año en año tus días marcan el paso. Tú hablas una lengua que no hablan los que hablan de ti desde sus púlpitos y juran por tu nombre en vano, los tutores de tu futuro, los albaceas de tus huesos. Tu habla es un habla de raíces de agua. Después de una estancia de 4 meses en Yucatán, Paz viaja a España, donde había estallado la Guerra Civil, y participa en el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas en Valencia. I went to Spain because I believe strongly in the loyalist cause. I identify with the fighting of the Spanish people. Paz, como tantos miles y miles de jóvenes en el mundo, tomó partido. En el caso de él, asombrado ante la Guerra Civil Española, tomó partido por la República y por lo que entonces eran los frentes populares y la izquierda. And then I met the Spanish people, especially the common people, the people who were suffering the war. And for me that was very important, because then I learned really a word that is used but never lived really, only in moments of great danger: fraternity. Las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres, al hombre de sí mismo, se derrumban por un instante inmenso y vislumbramos nuestra unidad perdida, el desamparo que es ser hombres, la gloria que es ser hombres y compartir el pan, el sol, la muerte, el olvidado asombro de estar vivos. On the other hand, my experience of Spain was ambiguous from this moral sense, because the fraternity of the Spaniards against the fascists in some way was wounded or damaged by authoritarian traits of the parties and the governments. En aquel momento de efervescencia política a favor de la República Española, él se dio cuenta que todos los partidos comunistas y socialistas estaban en realidad creando un gran dogmatismo. Real fraternity must be based in freedom. You cannot love your neighbor if you are not free to love him. You cannot impose fraternity as a command. Madrid, 1937. En la Plaza del Ángel las mujeres cosían y cantaban con sus hijos. Después sonó la alarma y hubo gritos, casas arrodilladas en el polvo, torres hendidas, frentes escupidas y el huracán de los motores fijo. El Congreso Antifascista en España le da la oportunidad de conocer e intercambiar ideas con grandes poetas latinoamericanos como César Vallejo, Vicente Huidobro y Pablo Neruda.
I met Neruda when I was a very young writer. I published my first book, and he was enthusiastic. He was one of the first poets that thought that I could become a poet, a real poet. And he was very encouraging with me. He was already a member of the Communist Party. Then I went back to Mexico. Neruda came here. We were very good friends, but already we had discussions. It was the murder of Trotsky. It for me was terrible. He, on the contrary, thought that it was a political necessity. Afterwards, we had the war, the invasion of Poland and Finland, and I broke with the communists. Neruda, igual que Rafael Alberti, siguieron siendo muy ortodoxamente del Partido Comunista. Entonces Octavio Paz, cuando empieza a ser crítico del comunismo, pues se aleja de Neruda totalmente. I don't see myself as a militant of any party. I think the writer must be alone and critical. La obra de Paz no solo se enriqueció por el contacto con los movimientos políticos, sino también por la fuerza renovadora de algunas corrientes estéticas de vanguardia como el surrealismo. Sus estancias en París fueron muy importantes, muy decisivas, se fue haciendo cada vez más amigos en París. Al principio, sobre todo, André Breton, a quien respetó siempre muchísimo, y al grupo surrealista. Breton, when I remember him as nobility. He never lost totally faith in the revolution, but he was much more lucid and much more clear-sighted than many of his contemporaries. Paz decía que ya no le tocó el fuego del surrealismo, pero que sí le habían tocado las brasas. Entonces estas brasas que lo acurrucaron le dieron a su poesía, que tenía un origen hispánico, barroco, una libertad de imaginación enorme. And I found in surrealism the affirmation of rebellion, freedom, love, imagination, and also link with poetry. Y él vio al surrealismo no como un movimiento estético situado en la historia, sino como una disposición de ánimo, como una actitud hacia el mundo. Many years ago, talking with Luis Buñuel about our surrealist affiliations, we arrived to the conclusion that he, in the best period of the movement, in the noon of the surrealist movement, I in the sunset of the movement after the war, but we were moved by the same reason, not aesthetic motives, but for moral reasons. A las 10 de la noche, en el Café de Inglaterra, salvo nosotros tres, no había nadie. Se oía afuera el paso húmedo del otoño, pasos de ciego gigante, pasos de bosque llegando a la ciudad, con 1000 brazos, con 1000 pies de niebla, cara de humo, hombre sin cara, el otoño marchaba hacia el centro de París. En 1950, durante su permanencia en París, Octavio Paz publica su primer libro de ensayos, El laberinto de la soledad, considerado uno de los análisis más completos y penetrantes que se hayan escrito sobre la realidad mexicana. A Paz le importó desmedida y obsesivamente la idea de la libertad como la manera de proceder del individuo y de las sociedades, la libertad como algo distinto al autoritarismo. The most important thing of Mexico is the exercise of criticism, and we cannot criticism without democracy. Our society needs self-examination. In some way, the labyrinth of solitude was an attempt to self-examination. Comenzó a escribir El laberinto de la soledad mientras visitaba California en los años 40, y el fenómeno de los pachucos y el fenómeno de lo que después conoceríamos como el mundo chicano lo intrigó, lo fascinó, lo empujó a preguntarse qué significaba ser mexicano.
¿Por qué gritamos en las fiestas? ¿Por qué decimos yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso? ¿Por qué siempre nos estamos justificando? ¿Por qué necesitamos del alcohol para quitarnos la máscara y salir de nosotros mismos? Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro y máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Y llegó a una conclusión de que el mexicano no era una esencia, sino una historia, y que esa historia había que estudiarla. Y que nos enfrentábamos a ser, no solo los mexicanos, sino los latinoamericanos, contemporáneos de todos los hombres por primera vez. I think the book is, in the beginning, a moral description of a society. In this sense, it's in the tradition of the moralist. But the most important part of my book was a historical meditation, or a meditation about Mexican history. La contemplación del horror y aún la familiaridad y la complacencia en su trato constituyen contrariamente uno de los rasgos más notables del carácter mexicano. Los cristos ensangrentados de las iglesias pueblerinas, el humor macabro de ciertos encabezados de los diarios, los velorios, la costumbre de comer el 2 de noviembre panes y dulces que fingen huesos y calaveras, son hábitos heredados de indios y españoles, inseparables de nuestro ser. Nuestro culto a la muerte es culto a la vida, del mismo modo que el amor, que es hambre de vida, es anhelo de muerte. En este sentido, pues es un curioso trabajo de antropología poética, podríamos decir, ¿no? Una especie de semántica o semiología avant la lettre de lo que significa una piñata o de lo que significa la forma en la que un país usa su lenguaje. Habló también del problema que tenemos tan grave y del cual siempre se menciona, que es el malinchismo, de que todos somos hijos de la chingada. ¿Qué significa ser hijos de una mujer que se entrega al conquistador y que crea una raza de entreguistas, de fracasados? La extraña permanencia de Cortés y de la Malinche en la imaginación y en la sensibilidad de los mexicanos actuales revela que son algo más que figuras históricas. Son símbolos de un conflicto secreto que aún no hemos resuelto. Al repudiar a la Malinche, el mexicano rompe sus ligas con el pasado, reniega de su origen y se adentra solo en la vida histórica. El mexicano no quiere ser ni indio ni español, tampoco quiere descender de ellos. Los niega, y no se afirma en tanto que mestizo, sino como abstracción. Es un hombre. Se vuelve hijo de la nada. Él empieza en sí mismo. Para los jóvenes, esta definición de sí mismos fue muy importante, aunque después se haya rebatido el libro, pero todos los intelectuales de cualquier país que venían a México antes leían El laberinto de la soledad. Es un libro en donde México está presente como un tema literario, y si los apuntes pueden parecer a estas alturas controvertibles o ya muy propios de una época, la prosa sigue tan viva y tan fecundante como en el primer momento. En 1945, Paz ingresa al servicio diplomático mexicano, actividad que le imprime un carácter aún más universal a su obra. Durante esta etapa de su vida reside en Estados Unidos, Europa y Asia. Grandes escritores franceses y latinoamericanos fueron diplomáticos. Era una forma de dedicarse a la literatura, de conocer mundo, pero sobre todo con algo que es muy importante para un escritor, que es la distancia crítica con su propio país y con su propia lengua. Neruda was consul and for many years, and as a matter of fact, Neruda advised to me, you don't have money, you are going to end as a journalist or
as a professor, why you don't enter to the diplomatic service? It will give you the possibility to travel and to see other countries. Siempre fue un hombre puente, un hombre con alas, un hombre que quería unir a México a otros países, porque no solo fue Europa, también fue el Oriente, también fue Japón, y lo más importante, sus 6 años en la India. En 1962, Paz es designado en misión diplomática a un país en donde los horizontes de su poesía se extenderían. Being ambassador of Mexico in India gave me the occasion to travel. I traveled a lot for all the country, also to Afghanistan, which is something unique, and to Ceylon. I went with Marie José, with my wife. I married in India. It's another very important thing, my marriage in India. Marie-Jo es y era una mujer hermosísima. Se conocieron efectivamente en la India y se casaron bajo un árbol que se llama Nim. Y desde entonces no se separaron jamás, hasta la muerte de Octavio. Casarse con Marie-Jo, lo ha escrito y lo dijo, fue lo más importante que le ha sucedido en la vida. Shiva y Parvati, los adoramos no como a dioses, como a imágenes de la divinidad de los hombres. Ustedes son lo que el hombre hace y no es, lo que el hombre ha de ser cuando pague la condena del quehacer. Shiva, tus 4 brazos son 4 ríos, 4 surtidores. Todo tu ser es una fuente y en ella se baña la linda Parvati, en ella se mece como una barca graciosa. El mar palpita bajo el sol, son los gruesos labios de Shiva que sonríe. El mar es una larga llamarada, son los pasos de Parvati sobre las aguas. Shiva y Parvati, la mujer que es mi mujer y yo, nada les pedimos, nada que sea del otro mundo, solo la luz sobre el mar, la luz descalza sobre el mar y la tierra dormidos. Confrontarse con una civilización como la hindú, que es a la vez tan distinta y tan parecida a la mexicana, por su carga milenaria y su relación conflictiva con Occidente, Paz completó como poeta y como pensador una versión universal de la historia. It is one of the few civilizations where eroticism is exalted inside religion instead to be expelled. In India, sex is sacred. And that, for me, was a great thing. I knew that, but I knew it with the mind. And then in India, I saw it with the eyes. I saw the idols. I saw the couples making love in the temples. And all this, for me, was a revelation of the secrets of nature. Inaccesible si te pienso, con los ojos te palpo, te miro con las manos. Los sueños nos separan y la sangre nos junta. Somos un río de latidos. Bajo tus párpados madura la semilla del sol. El mundo no es real todavía. El tiempo duda. Solo es cierto el calor de tu piel. En tu respiración escucho la marea del ser, la sílaba olvidada del comienzo. Siempre hizo del cuerpo una especie de cantar de los cantares. Todos sus poemas amorosos giran en torno a la mujer, ¿no? El erotismo es una de las vertientes más importantes en su obra y el tema del amor está presente en gran parte de su producción poética. En 1965, en la India, Paz escribe los primeros esbozos de lo que sería 30 años más tarde su ensayo La llama doble, donde explora los significados del erotismo y el amor. El fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo y esta, a su vez, sostiene y alza otra llama azul y trémula, la del amor. Erotismo y amor, la llama doble de la vida. Es un libro formidable, escrito con pasión centellante y con la convicción de que la libertad también alcanza la vida sexual y sensual. Encontramos el recuerdo de la poesía provenzal,
lo que él aprendió del erotismo desde el punto de vista de Oriente y la profunda y transgresión erótica que trae el pensamiento poético del siglo XX. Es algo verdaderamente excepcional que un hombre de 80 años de edad haya escrito uno de los ensayos sobre el amor más importantes de la historia de la literatura universal. La llama doble sintetiza la visión de Octavio Paz sobre el amor en la literatura, en el arte y en la vida de los hombres y de las mujeres. El amor, simultáneamente, conciencia de la muerte y tentativa por hacer del instante una eternidad. Todos los amores son desdichados porque todos están hechos de tiempo. Todos son el nudo frágil de dos criaturas temporales que saben que van a morir. En todos los amores, aun en los más trágicos, hay un instante de dicha que no es exagerado llamar sobrehumana. Es una victoria contra el tiempo, un vislumbrar el otro lado, ese allá que es un aquí, en donde nada cambia y todo lo que es realmente es. Yo creo que estaba muy impresionado, porque aunque es evidente que lo merecía, no estaba, yo creo, no estaba nada seguro de tener premio. En 1990, Octavio Paz se convierte en el primer mexicano en recibir el Nobel de Literatura por decisión unánime de la Academia Sueca. Me alegra poder transmitir las calurosas felicitaciones de la Academia Sueca a un escritor de semejante peso específico. Le ruego ahora que reciba de manos de Su Majestad el Rey el Premio Nobel de Literatura de este año. Fue muy conmovedor, por supuesto. Entre todos los premios Nobel de ese año fue el más aplaudido, el más ovacionado, aquel por el cual los estudiantes suecos mismos demostraban una cercanía afectiva mayor. Recibió todos los premios importantes que un poeta puede recibir. Y, sin embargo, dejó de recibir muchos. Los doctorados que le querían dar todas las universidades del mundo llegaron a importarle muchísimo menos que, de pronto, la llamada de un poeta que no conocía, de alguna ciudad lejana, a las 2 de la mañana, con el cual de pronto se quedaba hablando durante 2 horas. Él fue definitivamente un hombre que ejerció un poder sobre los demás y que ejerció una gran seducción. Popularmente se podría decir que tenía una piedra imán adentro. Octavio Paz murió en abril de 1998, víctima del cáncer, poco después de haber cumplido 84 años. La noticia de su fallecimiento enlutó al mundo de las letras. México perdía a uno de sus más lúcidos y universales exponentes literarios. Fue ante todo un poeta. Así se definía y así quería ser recordado. Un poeta del amor y de la poesía. Una de sus preocupaciones constantes desde siempre era poner a México en el mundo. Todo el tiempo él peleaba por la importancia de la poesía y por la importancia de la cultura mexicana entre las culturas del mundo. Un año antes de su muerte, se creó la fundación que lleva su nombre, cuyo propósito es promover la investigación y la producción literaria, además de difundir la obra y pensamiento del poeta. Vivificó el medio literario creando revistas, impulsando actitudes. Paz mantuvo principios, creencias, convicciones y claridades expresivas, y eso es lo que finalmente más nos importa. Combinó, como muy pocos escritores de lengua española, la poesía con el pensamiento. Entonces podríamos decir que la poesía de Octavio Paz es una poesía filosófica. Es una poesía que ahonda en los misterios del alma y de la libertad humana.
With poetry, we are aware of our own solitude in the universe, one extreme. Or the other extreme, on the contrary, we know that we belong to the universe, that we are part of this world. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye. Es real. Y apenas digo, es real, se disipa. ¿Así es más real?